¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes en este largo estudio en el Evangelio de Marcos que ya está llegando a su fin. Faltan pocos eh, videos, semanas para ya completar este ciclo de Marcos. De hecho, eh, el plan es la próxima semana terminar el Evangelio de Marcos, el análisis del texto propiamente tal. Luego tendríamos un bonus track con donde trataríamos algunos asuntos textuales, de crítica textual del Evangelio de Marcos. Y la semana siguiente entonces cerraríamos con un epílogo donde trataríamos algunos comentarios teológicos acerca del Evangelio de Marcos como un todo, luego de haber estado un año leyendo este Evangelio. Pero vamos a lo que nos interesa. Hoy día vamos a terminar el capítulo 15 de Marcos. Vamos a leer y meditar un poco sobre los versículos 38 al 47 del capítulo 15 de Marcos. Y dice así el versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Nosotros habíamos dejado a Jesús ya muriendo en la cruz, expirando, en el versículo 37, e inmediatamente se nos dice entonces que el velo del templo se rasgó. Eh, Esto es bien interesante porque sin duda esto se refiere al velo interior del templo, el que separaba el lugar santo con el lugar santísimo. Eh, por lo menos si lo entiende toda la literatura cristiana. Y uno se pregunta cómo supieron las personas que esto ocurrió. Bueno, deben haberlo notado los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes deben haber, que entraban al templo a hacer la adoración, hacer los rituales, deben haber notado esto. Lo interesante es que, y por supuesto los sacerdotes alarmados deben haber contado esta noticia debe haberse desparramado en todo el ambiente de Jerusalén. Así es que esa es una forma de explicar de cómo el evangelista se entera de esto. El, eh, el punto importante es cómo se interpreta este hecho. El Evangelio lo liga claramente a la muerte de Jesús. La muerte de Jesús provoca que el velo se haya rasgado. Y se rasgó en dos. Y lo importante es que Marcos da una dirección. Se rasgó de arriba a abajo, en esa dirección. Es como si desde el cielo estuviesen rasgando el velo. Ahora bien, este este hecho, por lo tanto, es importante. Algo está pasando con el sistema ritual del templo. Muchos comentaristas cristianos interpretan esto como el fin del sistema de sacrificios en el santuario. Muchos dicen, bueno, esto es señal que el templo ya ha dejado de tener su función porque, interpretan estos autores, el verdadero sacrificio ha sido hecho, a pesar que, esto lo vamos a comentar en el último video, en el epílogo de Marcos, eh, el Evangelio de Marcos no da ninguna interpretación explícita de la muerte de Jesús. Nos dice que Jesús murió, pero nos dice explícitamente por qué tenía que morir. Y no necesariamente y no presenta a Jesús o la muerte de Jesús como una muerte sacrificial, excepto por la declaración en Marcos capítulo 1, en Marcos capítulo 1, eh,
donde eh, eh, en realidad ni siquiera eso. De hecho, estoy confundiendo, por eso viene aquí. De hecho, ni siquiera en, es al revés. Ni siquiera Jesús es presentado en este evangelio como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Jesús no es presentado como eh, como un sacrificio. Pero eh, uno puede encontrar otra explicación de este hecho en el Nuevo Testamento. No en el Evangelio de Marcos, nos estamos saliendo un poco del Evangelio de Marcos. Y en el Evangelio de en el, perdón, en el libro de Hechos, eh, perdón, en el libro de Hechos, no, en el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, eh, se hace una, una interpretación que es más adecuada, creo yo. Fíjense lo que dice, vamos a ir rápidamente al capítulo 10 del libro de Hebreos, en el los versículos 19 y 20 que dicen así. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Eso es interesante. Esto eh, hace una unión entre el velo del templo y la carne de Jesús. Entonces, abusando un poco de esto, tomando esto como indicación solamente, porque el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, es bastante posterior al Evangelio de Marcos, eh, uno puede entender que lo que está sucediendo aquí es que el rasgar del velo lo que simboliza es que ahora tenemos libre acceso al Padre, tenemos libre acceso a Dios. Se ha roto aquello que separaba a los hombres de la presencia inmediata de Dios. Si es que esto lo vamos a profundizar seguramente en el último video, en el video de epílogo, pero esto es algo que incluso en la teología adventista, que gusta tanto del tema de santuario, creo que no ha sido explorado suficientemente. La muerte de Cristo, al parecer lo que hace, según este versículo, es romper la barrera que impedía el libre acceso de los hombres a Dios. Porque incluso el sacerdote, cuando se presentaba a hacer las ofrendas, o a presentar las oraciones, quemar el incienso, encender la menorá, el candelabro, ¿no es cierto? O poner los panes de la presencia en la mesa en el lugar santo, él estaba separado de Dios por una cortina, porque Dios se manifestaba en el lugar santísimo eh, y el sacerdote ministraba en el lugar santo. Incluso en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, lo hacía eh, cubierto por una nube de humo de incienso y no quedaba directamente expuesto a la presencia de Dios para no morir. Pero en realidad, esta separación entre el lugar santo y el lugar santísimo es artificial de manera general, en cierto sentido. De hecho, en el libro de Éxodo, cuando se describe la cortina, se dice que esa cortina hará separación para vosotros entre el lugar santo y el lugar santísimo. Es decir, es una separación que se echa para los seres humanos, no para Dios. Por lo tanto,
cuando se rompe este velo, deja de haber separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, y ahora el ser humano tiene, digámoslo así, libre acceso a Dios. Y yo creo que esa es la interpretación que podemos hacer de este acontecimiento del templo. A pesar de que estamos yendo mucho más allá del Evangelio de Marcos, porque el Evangelio de Marcos muestra este rasgar del templo, que sin duda está aquí para denotar que la muerte de Jesús tiene efectos trascendentes y tiene efectos en el culto de Israel, pero yo creo que es legítimo dentro de los parámetros del cristianismo del Nuevo Testamento avanzar en una interpretación un poco más elaborada. Versículo 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Bueno, aquí esto es interesante porque la expresión hijo de Dios es muy poco usada en el Evangelio de Marcos. Básicamente esta es la única vez fuera de toda disputa que se usa en Marcos. Se usa también en Marcos 1.1, pero hay disputas textual. Los mejores manuscritos no tienen esa expresión en Marcos 1.1. Y está colocada en boca del centurión, en boca de un romano, de un pagano en principio. Y aquí hay un contraste que tenemos que notar. El contraste es que mientras el pueblo el pueblo judío había pedido la crucifixión, instigado por los sacerdotes. En cuanto las personas eh, se burlaban de Jesús y le decían: baja de la cruz y pruébanos que eres el Mesías, mientras los propios sacerdotes se burlaban de la misma manera de Jesús con los mismos argumentos, y por lo tanto implícitamente rechazaban a Jesús como Mesías, como Rey de Israel, el centurión, un pagano, un romano, parte del ejército invasor, digamos, del ejército opresor, reconoce en Jesús al Hijo de Dios. Ahora uno tiene que preguntarse qué quiso decir el centurión con hijo de Dios. Lo tenemos que interpretar según la cultura romana, o sea, haciendo de Jesús algo así como un semidios, o lo tenemos que interpretar en el sentido judío, en que hijo de Dios es sinónimo de Mesías y por lo tanto sinónimo del rey de Israel. El rey de Israel llevaba el título de hijo de Dios, aunque eso no implicaba que fuese divino, lejos de eso. Por otro lado, uno se pregunta también por qué el centurión piensa o se convence de que Jesús era hijo de Dios en cualquiera de los sentidos que lo haya dicho. Uno puede ser, bueno, el versículo lo insinúa, ¿no? Eh, el clamor, el clamor que hace Jesús pidiendo que venga Elías y la forma en que muere. Eh, muere de una manera, lo voy a decir, estoica. Jesús ha asumido su destino, ha aceptado el camino que Dios había trazado para él, no se revela contra su suerte y sigue su camino. Quizás Jesús también está encarnando el, el ejemplo de vida, un ejemplo de vida para los estoicos. La filosofía estoica era muy popular en Roma. Eh, y se
se puede entender en ese sentido. O, de hecho, de otro punto de vista, el, el comportamiento de Jesús encarna no solamente lo mejor del judaísmo, sino también lo mejor de las enseñanzas éticas y morales de los filósofos griegos. Por lo tanto, es posible que el centurión, que debe haber tenido una formación eh, y conocimiento de los grandes clásicos, ¿no? Se haya visto impresionado por eso. Es un poco lo que nosotros dijimos acerca de Pilatos, que puede que Pilato haya visto en Jesús un gran filósofo y su, su destino, la muerte, se haya recordado a Pilatos a Sócrates enfrentando su propia sentencia de muerte. En todo caso, lo que sí está claro es que en el Evangelio de Marcos los los gentiles, los no judíos, los paganos, son vistos con buenos ojos. Jesús, recordemos, viajó por tierras paganas y de alguna manera tuvo una mejor relación con paganos que con judíos, sobre todo en Judá, no tanto en Galilea, donde el ambiente era mezclado. El Evangelio de Marcos coloca a los gentiles, a los paganos, como mucho más receptivos a Jesús y a su enseñanza, a Jesús como persona y como personaje y a sus enseñanzas, que los judíos. Marcos muestra a los judíos mayoritariamente rechazando a Jesús y a los notables personajes gentiles los ve aceptando a Jesús. Ahora, esto puede ser normal porque Marcos, acuérdense, tiene una audiencia gentil. Él está escribiendo a gentiles, principalmente romanos. Por lo tanto, todos estos gentiles que aceptan a Jesús son modelos que son presentados delante de la audiencia de Marcos. Son modelos a seguir. Y de alguna manera, lo que están diciendo, cosa con la que yo no concuerdo mucho, pero eh, lo que están diciendo es que no hay nada de judío en aceptar a Jesús. Que de hecho aceptar a Jesús es más propio de gentiles que de judíos. Acuérdense que en la época en que Marcos escribe, ya hay tensión entre Judea, la provincia de Judea y Roma, probablemente ya se haya producido el levantamiento judío que llevó finalmente a la destrucción del templo el año 70. Y por lo tanto, dentro del ambiente del imperio, ser judío comienza a ser mal visto. Y probablemente lo que quiere hacer Marcos es asegurar a sus oyentes y a sus lectores que cuando están aceptando a Jesús realmente se están transformando en los mejores gentiles posibles y distinguiéndose de esa manera de los judíos. Eh, es terrible, pero yo creo que Marcos está haciendo exactamente eso. Versículo 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José, y Salomé. Eh, ok, ok. Eh, aquí tenemos un problema serio, porque Marcos nos nombra personajes de los que no nos ha informado antes. Nos habla de María Magdalena, de la que no se ha hablado antes en el Evangelio. Ah,
nombra a María, la madre de Jacobo el menor y de José, y nos nombra a Salomé, pero no hemos oído hablar de estas mujeres antes. Lo curioso es que no se nombran a los discípulos. Bueno, seguramente estos personajes son bien conocidos de los oyentes de Marcos, es decir, en la iglesia de la época, en la comunidad cristiana, en los círculos cristianos de aquella época, incluso en Roma, estos personajes deben ser bien conocidos, deben ser nombrados en las historias que se relatan en la iglesia. Eh, lo interesante de esto es que no aparecen los discípulos por ninguna parte. De hecho, de aquí hasta el final del Evangelio, los discípulos prácticamente salen del relato. Pero nos quedan las mujeres. Las mujeres están mirando, aunque sea de lejos, están acompañando a Jesús. Pero antes de pasar al siguiente versículo, que nos va a confirmar esta idea, de que las mujeres están sustituyendo a los discípulos, hay una mujer que se nos escapa, que nos hace falta aquí. Hay una mujer que uno esperaría que fuese nombrada, pero no está, que es María, la madre de Jesús. Por algún motivo misterioso, Marcos no nombra a María, madre de Jesús. El Evangelio de Juan la va a nombrar, la va a colocar a los pies de la cruz, pero Marcos no. Y eso no se me ocurre ninguna razón evidente para eso. Eh, pero en todo caso el Evangelio de Marcos es muy poco mariano, digamos. María no es personaje en este Evangelio, María Madre de Jesús. Al contrario del Evangelio de Juan, que sí es bastante mariano. Pero veamos el papel de estas mujeres, versículo 41. Estas mujeres, entonces, de ellas se dice, quienes, cuando él estaba en Galilea, lo seguían y lo servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Entonces, estos dos versículos, el 40 y el 41, nos dice que había muchas mujeres mirando desde lejos, y nombra a tres destacadas, entre las que no está María, la madre de Jesús. Pero se dice que de estas mujeres habían estado con él ya en Galilea, igual que los discípulos, y lo servían, además lo servían. El texto griego usa el verbo del cual viene la palabra diácono y diaconisa, y muestran a Jesús como alguien digno de ser servido. Estas mujeres servían a Jesús, no nos dice de qué manera, pero lo servían y andaban con él, lo seguían, y de alguna manera eso las transforma en discípulas. Por lo tanto, de aquí aprendemos que el movimiento de Jesús no excluía a las mujeres. Esto es raro porque en los movimientos rabínicos, en general los rabinos tienen discípulos, no discípulas. De hecho, en un libro que a mí me encanta, me fascina, que es el Pirkei Avot, la ética de los padres, hay consejos dados por los rabinos para que un sabio no hable mucho con mujeres, ni siquiera con su esposa. Ese consejo, esto es un paréntesis, es que las mujeres en aquella época tenían poca educación en general, entonces hablar con mujeres suponía hablar acerca de trivialidades. Y hablar de trivialidades no es adecuado para un sabio, mucho menos hacerlo con mujeres que no son la esposa, que no es la propia esposa. Cierre paréntesis.
Ahora, esto no quiere decir que el judaísmo sea intrínsecamente machista. Uno de los más grandes rabinos de toda la historia, Rashi, se preocupó de educar y enseñar Torah a sus hijas. ¿Sí? Eh, y eso, él no tuvo hijos hombres, tuvo solamente hijas, y él se preocupó de educarlas en Torah. Así es que en realidad la tradición judía no prohíbe educar ni enseñar Torah a las mujeres, pero sí es cierto que en la práctica eso era muy poco usual. Y en el caso de Jesús, al parecer, él no se importaba que hubiese mujeres que lo siguieran y que por lo tanto aprendieran de su enseñanza. Y en ese sentido que fuesen discípulas. Y son estas discípulas las que acompañan a Jesús hasta el final, y no los 12, no los discípulos, y mucho menos los tres especiales que tiene Jesús. Ahora, si nosotros vamos a hacer una aplicación homilética a nuestro tiempo, vamos a hacer un poco de hermenéutica en el sentido moderno de la palabra. Nosotros deberíamos meditar acerca del papel de la mujer en la iglesia y cuán relevante es, aunque no sea nombrado explícitamente, ni sea siempre colocado en realce. Así como en el Evangelio entero de Marcos no ha sido colocado en realce hasta ahora, cuando los discípulos oficiales, entre comillas, no están, faltan. Entonces notamos que con discreción, tras bambalinas, el movimiento y la iglesia, por lo tanto, ha sido sustentado en la labor de las mujeres. Y eso yo creo que es un motivo de reflexión bastante contemporáneo también. Versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Ya vamos a parar por ahí. Primero, aquí hay varias cosas interesantes. Llegó la noche. Es decir, cuando llega la noche comienza el sábado en realidad. Pero ese llegar la noche aquí debe haber sido algo relativo. Debe ser ya cuando estaba cercana la noche, ¿no? Cuando estaba cercano el inicio del día de reposo, el día de sábado. Jesús de Arimatea, que aquí es llamado miembro del concilio, o sea, miembro del Sanedrín, y que lo califica también como alguien que esperaba el reino de Dios. Vamos a ver qué es esto. José de Arimatea, que hasta ahora no había sido nombrado en esta historia, pero que no había sido nombrado en el Evangelio, pero que debe ser un personaje conocido para la comunidad cristiana. Se dice de él que era noble y que era miembro del Sanedrín, ¿ya? Por lo tanto probablemente era un fariseo. Y aquí hay una primera cosa curiosa. Si era miembro del Sanedrín, ¿será que él estuvo presente en el juicio de Jesús? Y si estuvo presente en el juicio, habrá tratado de salvarlo, pero en el relato del juicio de Jesús se nos dice que todos, que por decisión unánime fue sentenciado Jesús. Quizás lo que haya pasado es que no se haya reunido todo el Sanedrín completo durante el juicio de Jesús, porque recordemos que fue un juicio ilegal realizado en la noche. En fin. Y de José de Arimatea se dice que él esperaba el reino de Dios. Esto no lo hace necesariamente seguidor de Jesús, pero sí que compartía la esperanza de que muy pronto se instaurase el reino de Dios en Israel.
probablemente veía con simpatía la predicación de Jesús. Y él se preocupó entonces y fue a donde Pilato y le pidió el cuerpo. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque José de Arimatea, miembro del Sanedrín, conocía la Torá de memoria. Y está escrito en la Torá que no se debe dejar, que cuando se condena a alguien a muerte colgándolo de un árbol, por ahorcamiento, por ejemplo, no se debe dejar el cuerpo pasar la noche hasta la mañana, porque es maldición para la tierra. Y José de Arimatea sabe eso, y él, al enterarse que Jesús había muerto, probablemente Jesús de Arimatea debe haber estado acompañando a Jesús, a lo mejor mirando desde lejos la situación, camufladamente, discretamente. Eh, Él viene y pide el cuerpo para cumplir las leyes de Torá, para no dejar el cuerpo expuesto durante la noche. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya había muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana. Y ahora esto es interesante. Este es el único evangelio que da el detalle de que se compró una sábana. Pero esto es raro porque a pesar de que, o incluso porque era el día de la preparación y los negocios cierran temprano el día de la preparación, el viernes, además era el día de la Pascua. Y en el día de la Pascua no se puede vender. Entonces, ¿cómo es eso de que José de Arimatea compró una sábana? Es posible que él haya usado una de las convenciones rabínicas. Algunas disposiciones rabínicas permiten en ciertas ocasiones eh, hacer un compromiso de compra durante una fiesta o durante una ocasión en que normalmente no se puede vender. No se hace la venta en sí, pero se hace un compromiso de venta y el pago se hace posteriormente, digamos. Entonces es posible que eso haya sucedido. Entonces, compró José de Arimatea una sábana y quitándolo de la cruz, ¿no es cierto?, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Probablemente era el sepulcro del propio José de Arimatea. Y por lo tanto, Jesús fue sepultado en una tumba de alguien pudiente, de un rico, una tumba excavada en la roca, era cara, era carísima. Y eso entonces le sirvió como sepulcro, y está el detalle importante de que hizo rodar una piedra a la entrada. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Así es que hay dos testigos, además del propio José de Arimatea, que concuerdan, que saben y que pusieron atención dónde colocaban a Jesús. Esto va a ser importante para el relato de la próxima semana. Y de nuevo nos hace falta la madre de Jesús, que no es mencionada, por alguna razón que no es evidente. Y dejamos aquí a Jesús reposando en la tumba para guardar el sábado, mientras nosotros nos disponemos también a guardar el sábado. Mientras estoy grabando esto, el sol se está poniendo y damos la bienvenida a la novia y a la reina, al sábado. El sábado es en la tradición judía nombrado como la novia o la reina. Es con ese nivel de cuidado que uno recibe el sábado en el hogar,
con esa alegría y con ese protocolo, ¿no? Con ese cuidado, de cómo se recibe a una novia, cómo se recibe a a una reina. Así es que no me queda más que desearles a todos un feliz sábado, Shabbat Shalom, y la próxima semana nos vamos a enfrentar al relato más sorprendente de todos los tiempos, el relato de de la resurrección. En el primer evangelio que fue escrito, en el Evangelio de Marcos. Así es que esta es la primera vez que de forma escrita en un evangelio vamos a tener noticias de la resurrección. Así es que espero con ansias que podamos juntarnos en el próximo episodio de la Biblia bajo los lentes. Que tengan todos un feliz sábado. Shabbat Shalom.